Amén, amén. Amén. Vamos a iniciar haciendo una oración, levantándolo esta oración para que el Señor sea con nosotros aquí y nos dé entendimiento, nos dé sabiduría en lo que vamos a aprender hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos tu santo nombre. Venimos ante ti, Señor, pidiéndote tu presencia que sea manifiesta en esta reunión, en esta clase también, como siempre lo haces. Gracias, Señor, por este momento con mis hermanos que con mucho esfuerzo sacan de su valioso tiempo para tomar estas clases, Padre. Compénsalo, Señor, con más sabiduría, Señor. Bendícelo en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Me voy a compartir ahí un versículo. Vamos a leer en Apocalipsis 1:3 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Gracias, Señor, por tu santa y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudan a recordar, Señor, tus promesas eternas, Señor, y a percibirnos, Señor, en qué tiempo nos encontramos atesorándolas, Señor, en nuestro corazón y poniéndolas por obra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Como dice la palabra que leímos ahí, somos bienaventurados todos los que leemos y, o sea, los que oímos, los que oyen las palabras de esta profecía, dice, o sea, reteniéndola, porque recuerden ustedes que en la Biblia el Shema Israel dice, oye, escucha, quiere decir retiene, la persona que retenga. La Biblia nos llama bienaventurados los que leemos, pero también los que retenemos las palabras de esta profecía y guardamos las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, estamos apercibidos en los tiempos que nos encontramos. Eso quiere decir ese versículo. Así que nos nombra como bienaventurados el Señor. O sea que nos tiene en cuenta que nosotros apreciamos y le damos valor a esa profecía, no como la mayoría de las personas del mundo que no están apercibidos con la palabra de Dios, que la ignoran, la desechan, se burlan, pero nosotros somos bienaventurados. Amén. Vamos a ir un poco vamos a continuar con el archivo del campo profético. Vamos a seguir con las palabras que nos quedan. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ver un poco sobre los profetas y después seguimos con el archivo de el otro, el de la segunda parte del tiempo está cerca. Bien, recuerdan que quedamos ahí. No sé si quienes vieron la clase pasada que subí, vimos un poquitito a lo último esto, sobre la palabra éxtasis. No la vamos a ver ahora porque así ahorramos tiempo. Vamos a ir a la palabra que sigue. Una de las palabras que se usa para los estados visionarios es esta palabra, apocalipsis, que se traduce como apocalipsis. Pueden anotársela, creo que se ve bien ahí, ¿verdad? Bien, llegamos a la palabra que con más frecuencia se usa en el Nuevo Testamento para describir un estado visionario. La palabra aparece unas 18 veces en el Nuevo Testamento, una vez en Lucas, una vez en Apocalipsis, tres veces en primer libro de Pedro y el resto en 6 de las cartas de Pablo. Generalmente se traduce como revelación. Quizás no la van a encontrar todas las veces como digo en el castellano o en el español, no la van a encontrar como apocalipsis, sino que la van a encontrar como revelación, porque es lo mismo, son palabras sinónimas. Ustedes pueden ponerse ahí que esa palabra significa también revelación. Ustedes sabrán que, por ejemplo, la Biblia que
usan mayormente los testigos de Jehová, el último libro no le llaman Apocalipsis como nosotros, le llaman Revelación, pero es lo mismo, o sea, es lo mismo que, o sea, la misma palabra. Apocalipsis significa literalmente descubrir una aparición o venida o una manifestación. Lleva específicamente el sentido de algo oculto que ahora ha sido descubierto o revelado. La palabra esa es revelar algo que está oculto. Es como en el antiguo imperio griego, cuando habían unas estatuas, las ponían detrás del telón y cuando iban los que la iban a ver, los espectadores, corrían el velo y decían Apocalipsis, o sea, Apocalipsis, como dice ahí. Entonces decía, era correr el velo para ver lo que estaba atrás. Entonces, esta misma palabra, el Señor Jesús la usa para darnos a entender que todos los creyentes tenemos ese privilegio de poder ver lo que está atrás del velo. ¿Sí me explico? Es decir, poder ver lo que estaba oculto o está oculto para el mundo secular, nosotros a través de Cristo podemos entrar y ver lo que viene al mundo, porque muchas veces la gente del mundo no cree en las palabras que dicen estos libros, o sea, las profecías bíblicas, no lo creen. Entonces nosotros tenemos ya esa ventaja de saber cómo va a terminar este mundo, qué viene lo siguiente en nuestras vidas, en el mundo literal, si es que estamos aquí en vida o si nos vamos ya con el Señor. Pero sabemos, y esa es una ventaja, y esa misma palabra es la que Dios nos da para que nosotros sepamos sobre un misterio que fue revelado ahí en ese libro. Lleva específicamente el sentido de algo oculto que ahora ha sido descubierto o revelado. Este sentido de la palabra es claro en el capítulo 16 de Romanos, en donde Pablo escribe, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, ahí está la palabra, Apocalipsis, ahí usó esa palabra, ¿vieron? No la van a encontrar capaz muy literal como Apocalipsis, pero la van a encontrar como revelación, y es lo mismo. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Vieron? Son misterios que Dios nos revela, somos privilegiados por poder aprenderlos y poder entender el significado. Entonces dice que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, ¿vieron? Según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Ahí Pablo le estaba hablando en modo evangelístico a los hermanos romanos y a la gente de Roma que tenía la misión él, a los gentiles, predicarles. Entonces él estaba diciendo, ya se había manifestado desde tiempos antiguos, pero era un misterio, pero ahora ya lo entendemos mejor y se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, o sea, para todo aquel que cree, en otras palabras, como dice Marcos 16. Pablo usa la misma palabra en Efesios 1:17 cuando ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de apocalipsis, revelación. ¿Vieron? Ahí apareció. O sea que, como podemos observar, hay que orar, como Pablo decía, para que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque no todos lo portan a este espíritu.
dentro me refiero a los dones, ¿no? Orar para que Dios nos añada ese espíritu de sabiduría, ese don maravilloso y ese don de revelación, porque no todos entienden, no todos comprenden, ni todos pueden llegar a predicar sobre esto, a enseñar sobre esto. Entonces somos unos privilegiados. Y como dice, en el conocimiento de Él, con mayúscula. En varias instancias, Apocalipsis aparece en conexión con la revelación o aparición de Cristo en su regreso. Pedro usa la palabra especialmente en este contexto. ¿Qué dice acá Pedro? Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea Apocalipsis manifestado. ¿Quién? Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Ahora, por un poco de tiempo es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas, porque el cristiano fue llamado al campo de guerra, fue un llamamiento santo, pero somos soldados, somos SEALs en el mundo espiritual. No fuimos llamados a un resort a estar vacacionando siempre, espiritualmente hablando, a estar siempre de ocio, sin orar, sin leer la palabra, sin nada. ¿Por qué? Porque nos devora el enemigo, el diablo, que el Señor nos reprenda, ¿no? Entonces dice, para que sea sometida a nuestra prueba, a través de muchas guerras, muchos levantamientos, muchas cosas que Dios permite, que también se lo permitió a los apóstoles, cuánto más a nosotros nos va a probar hacia el Señor. Y dice que para que sometida a esta prueba, mucho más preciosa, o sea, la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Bien? Y lo que dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Apocalipsis. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿vieron? De vuestro entendimiento. Refuércenlo con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para atacar al enemigo cuando nos ataque, o sea, contraatacar. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Apocalipsis, otra vez. Está diciendo cuando Jesucristo sea manifestado. Esto está hablando en los tiempos postreros. O sea que tenemos que estar ceñidos vuestros lomos de el entendimiento, sed sobrios, prestar atención, de estar despiertos en cuanto a lo que está pasando en el mundo, a los ataques de Satanás, etcétera, etcétera. Esperar por completo para la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria al Señor. Ahí está el versículo, primer libro de Pedro 1, del 6 al 7 y el versículo 13. Bien, seguimos. ¿Alguna vez ha tenido la experiencia de sentir de pronto como si encendieran una pequeña luz adentro suyo? Usted puede no necesariamente tener una visión real, sino simplemente un sentido de que algo que no entendía, algo que estaba escondido de usted, ahora es revelado. Esta es una experiencia del tipo apocalipsis. Por supuesto, el uso más familiar de la palabra apocalipsis está en Apocalipsis 1:1. ¿Qué dice ahí? La revelación, ahí está la palabra, de Jesucristo
Disculpen que esto está, por ahí se me comí algunas mayúsculas. Después lo voy a arreglar. Bien. De Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gloria a Dios. Vieron la revelación, las cosas que estaban escondidas y ahora se las manifestó a Juan para que las escribiese por medio de su ángel y nos la dé a nosotros todo el cuerpo de Cristo para que estemos alerta como somos cuerpo suyos, cuerpo de soldados de Cristo, que tenemos que estar en conocimiento de su palabra. De allí es de donde deriva nuestro término Apocalipsis, por su asociación con el libro de ese mismo nombre, con todas sus descripciones gráficas del desastre y su imaginería simbólica. La palabra Apocalipsis se ha vuelto para muchas personas una idea de eventos catastróficos, particularmente aquellos relacionados con el final de los tiempos. Para muchas personas, el libro del Apocalipsis está lleno de enigmas encriptados y misterios atormentadores difíciles de entender. Eso es lo que piensa la mayoría de las personas. Y cuando abren la Biblia, la mayoría se va o al Génesis o al Apocalipsis y se encuentra con un lenguaje difícil de interpretar, porque y más si no sos creyente, que no tenés al Espíritu Santo que te ayuda. Yo recuerdo antes de ser cristiana, era más niña y había un biblión grandísimo en mi casa y siempre me llamaba la atención eso cuando abría la Biblia y me iba y no entendía nada, para mí era chino básico. Pero cuando ya llegué al Señor, empecé a tomar los estudios bíblicos, empecé a leer más. Espíritu Santo fue como que, boom, como dice ahí, que como que se me prendió un bombillo dentro y se me fue revelando más. Entonces, es así. Para el mundo es un lenguaje que no entienden y que tampoco mucho le interesa al no entenderlo, pero para nosotros sí nos llama la atención y queremos saber, deducir en los misterios bíblicos. Por eso yo creo que la mayoría que se anotaron a estas clases quieren eso, quieren saber los misterios del final de los tiempos, lo de los profetas, por qué hablaban de esa forma, cuántos libros o cuántos versículos bíblicos están concordados, están relacionados y cómo vamos a descifrar cada figura que aparece y todo lo demás. Entonces, para muchas personas, el libro está lleno de enigmas encriptados y por lo tanto es importante recordar que Apocalipsis o Apocalipsis no significa escondido, sino revelación o quitar el velo. Espere que el Espíritu Santo le revele los misterios de la palabra de Dios a través de encuentros sobrenaturales de tipo celestial. Bien, ahora vamos a la siguiente palabra, que es un poco difícil de pronunciar. Le voy a dar unos minutos ahí para que la escriba. La voy a poner un poco más grande para que la escriban, si pueden. Si no, le toman captura y después lo escriben. Ege nomen en neumati es la palabra. No la voy a nombrar tanto porque parece un trabalengua. Gloria a Dios. Bueno, voy mientras hablando sobre esto. Finalmente, quiero examinar una frase griega que tiene enorme significado para todo el espectro de los estados visionarios. Mencioné antes que Juan, el escritor del Apocalipsis, puede haber estado bajo un estado de trance, éxtasis, como vimos en las otras palabras, durante el tiempo en que recibió la visión del Señor. Sin embargo, Juan mismo no usa esa palabra para describir su estado, usa la frase esa, que es esta, ¿no? Usa esa frase.
¿Qué significa? Yo estaba en el espíritu. Eso significa esa frase, estar en el espíritu. Vamos a ver un ejemplo aquí. Cuando Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu, esa palabra aparece ahí. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Vieron? O sea, no estaba natural Juan, estaba en el espíritu, estaba en búsqueda y estaba consagrándose a Dios. Él no estaba dándose unas vacaciones, estaba por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Se cuenta, según la historia, que Juan no lo pudieron matar de las formas que usaban los romanos para matarlo, y como él salía ileso ¿por qué? Porque tenía una palabra, una promesa. Ahora mismo no tengo el versículo, pero luego lo voy a buscar mejor. Pero tenía una promesa de parte de Dios y lo querían matar de estas formas y no pudieron. Entonces agarraron y dijeron, bueno, lo vamos a exiliar en una isla ahí en el mar Egeo y va a morir ahí de solo, de hambre, de viejo, porque ya Juan era viejito, porque estamos hablando más o menos del año 91 por ahí, después de Cristo. Ya Juan era ancianito. Entonces lo dejaron en estado de abandono ahí, pero el Señor tenía un propósito grande con él. El Señor nunca lo olvidó a Juan. Y se le mostró ahí cuando Juan estaba en el Espíritu. Juan estaba esperando que el Señor lo llevara, pero también que cumpla la promesa que tenía con él sobre todo esto del Apocalipsis. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dice. Eso está en Apocalipsis 1, 9 y 10. La frase esa, egenomen en neumati, significa literalmente volverse en el espíritu. De ahí viene esa palabra neumati, de ahí viene la palabra neumático. O sea, los neumáticos de los vehículos, adentro vieron que está el aire. Bueno, esa parte de adentro se le dice por eso neumático. Entonces, un estado en el cual uno puede ver visiones y ser informado o hablando directamente por el Espíritu Santo. ¿Vieron? Si quieren anotarlo, un estado en el cual uno puede ver visiones y ser informado o hablando directamente por el Espíritu Santo. Es un estado que solo Dios le concede a quien Él quiere. Esto lo podemos ver también en ejemplos de personas en la Biblia que, como Eliseo, cuando Giezi, por ejemplo, fue a tomar el botín de Naamán el sirio, cosa que Eliseo rechazó porque Dios seguramente le dijo, no lo tomes a ese botín, o sea, esa recompensa. Entonces, Giezi, avariento y ambicioso, salió detrás y volvió y se echó unas mentiras delante de Eliseo, y Eliseo le dijo, ¿no estaba allí mi corazón, o sea, todo mi ser? Cuando dice mi corazón, quiere decir la mente, el alma de la persona estaba allí. ¿Por qué? Porque el Señor lo trasladó allí en el espíritu, en el alma, todo junto, y vio y oyó lo que hizo Giezi. Entonces ahí fue que Eliseo le declaró la palabra esa sentenciante, o que lo sentenció a Giezi, y le dijo que la lepra de Naamán se le iba a pegar a él y a toda su descendencia. Entonces, ese es un ejemplo que vemos en la Biblia, donde las personas son sacadas y llevadas a un lugar
que Dios quiere mostrarle algo, informarle. En este caso a Juan se le revela el Apocalipsis y lo vio, lo vivió, lo sintió, todo él lo vivió como uno, como una persona común, lo vive. Bien, entonces allí está el secreto de cómo encontramos la revelación, cómo recibimos esa percepción, cómo vemos las visiones. Lo hacemos primeramente a través de estar en el Espíritu. Cuanto más estamos y caminamos en el Espíritu, más vamos a ser uno con Él y más nuestros ojos van a ser abiertos para ver en el Espíritu. Él nos dará la percepción para mirar dentro del reino espiritual. Lucas usa una frase similar cuando escribe Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahí en Lucas se nombra esa palabra. Dice neunatos agiou pleres, lleno del Espíritu Santo. Es una palabra similar a la anterior, pero que quiere decir que está en el Espíritu, o sea, está operando con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Esto está en Lucas 4, 1 y 2. Entonces esa palabra es similar, pero simbolizan casi lo mismo, estar llenos o estar en el Espíritu. Note que el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús, donde fue tentado por el diablo. Ese hecho nos abre por completo una nueva dimensión. El Espíritu puede traernos a una nueva dimensión espiritual con el propósito no solo de ver los reinos celestiales o discernir las intenciones y motivos que yacen en los corazones de las personas, sino también ver los dominios demoníacos que se preparan para la batalla. Tiene muchos propósitos el caminar en el Espíritu, como dice esta palabra, porque el Señor nos va mostrando, como le ha mostrado a la mayoría de los profetas a lo largo de la Biblia, le mostró cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué? Porque tenía que el Señor revelar lo que está, lo que nosotros naturalmente tenemos esa desventaja si no estamos en el Espíritu, no lo podemos ver, no lo podemos escuchar. Por eso estamos como estamos en el mundo, porque esos billones y billones de espíritus demoníacos que invaden el mundo, ellos ganan ventaja al poner pensamientos, al hacer y deshacer en el mundo espiritual, pero las personas, la mayoría, están dormidas, entonces no pueden ver, no pueden discernir las intenciones de las personas y lo que opera dentro o detrás de las personas. Hablo dentro y detrás de las personas porque están las influencias internas y las influencias satánicas externas, como la posesión diabólica y las influencias que vienen y se van y se van, vienen y se van, que esas son las que operan muchas veces en los mismos cristianos, son influencias externas, más que nada. Entonces, esto nos lleva a un principio que es sumamente importante para todos nosotros, sea que nos estemos moviéndonos o no en una unción visionaria en particular. Siempre debemos enfrentar al diablo en los términos y condiciones de Dios, no en los nuestros. Nunca debemos interactuar con el diablo en sus términos. Como siempre, Jesús es nuestro ejemplo. En el desierto estaba lleno del Espíritu. Desde esa posición Jesús tuvo la victoria sobre el diablo. La única manera en que podemos tener esperanzas de enfrentarnos con el diablo y salir triunfantes es siendo llenos de él y guiados por el Espíritu Santo. Esto significa que no debemos buscar el tener encuentros con el enemigo, sí, porque hay muchas personas que están de casa fantasma o de casa espíritu. Se van a meter a territorios donde Dios no los llamó que vayan, no les indicó y por más cristianos que sean, sabemos
que el enemigo tiene sus territorios aquí en la tierra marcados. ¿Por qué? Porque él lo tomó en el tiempo de la caída de Adán y Eva. Cristo lo recuperó, pero ¿para quién? Para todo aquel que cree en él, porque es una promesa venidera. Por eso en aquel momento, cuando él venga a traer su reino milenial aquí en la tierra, ahí va a recuperar, restaurar el mundo, pero hay muchas personas que conozco que van como a casas abandonadas, que supuestamente hay portales abiertos, espirituales, que se ven cosas y andan como buscando eso, de guapos, ¿no? Pero sabemos que si Dios no nos mandó, no lo hagamos, porque tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Si estamos fielmente deseando vivir para Cristo, esos encuentros vendrán a nosotros porque el diablo mismo nos buscará. Claro, porque Dios es el que le permite al diablo o no tocarnos y hasta cierto punto. Bendiciones, hermanas. Amén, bendiciones, bienvenidos a todos los nuevos hermanos que se van sumando a las clases. Así que vamos a continuar con lo que estamos explicando. Amén. No, no. Como les decía, somos una amenaza para el reino de las tinieblas. Podemos entrar en el combate, en la llenura y en el poder del Espíritu, y entonces juntos venceremos al enemigo. Recuerde que la victoria no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él es el que o sea, nos permite ir a la batalla y nos da la victoria conforme a lo que Él quiere, ¿no? Pero tenemos por eso que armarnos con la de Dios, con todo lo que dice la Biblia, armarnos principalmente más allá del escudo, todas las piezas que nos dice Efesios 6, pero principalmente la palabra es la que con la que nosotros vamos a atacar porque es la espada del Espíritu. Si nosotros no almacenamos conocimiento de la palabra de Dios, sabiduría de parte de Dios, a través de las escrituras, no vamos a combatir al enemigo ni le vamos a ver cómo ataca el enemigo, porque vemos las referencias bíblicas de todas las veces cuando atacó a los antiguos, a los profetas, a los apóstoles. Entonces uno ve las tácticas de la guerra espiritual. Entonces tenemos que saber esto. Llenos y guiados por el Espíritu, tenemos el poder tal como Jesús lo hizo, de encontrar y vencer al enemigo. Es solo bajo el paraguas de protección del Señor que estamos seguros. Note que cada uno de nosotros tenemos distintos dones y llamados en el Señor. Todos somos llamados a la batalla, pero solo algunos son realmente llamados como guerreros. Es con un don de fe u otra combinación de dones que los habilita para su tarea. Algunos son más potencializados en algunos dones y tienen más fuerza. Por ejemplo, el don de la fe. Hay muchos hermanos que tienen más débil ese don de la fe. Por eso la Biblia siempre habla y nos dice que hay que ayudar y sobrellevar a aquellos que son más débiles en la fe. Entonces, algunos tienen más potencializados los dones según lo que el Espíritu Santo haya repartido y según también la persona tan consagrada más cerca de Dios que esté. Hay mucho para aprender de estas facetas y esferas de la unción de revelación. Necesitamos sabiduría, iluminación y conocimiento del Espíritu Santo para juzgar sabiamente la revelación que recibimos. Él promete que nos la dará, no nos dará experiencia o dones sin enseñarnos a usarlos. Muchas veces pasa que hace años atrás soñamos, tuvimos visiones y no entendíamos, hasta nos espantamos, lo digo por mí misma, y hoy día entendemos más el por qué Dios permitió que veamos eso, pero era para que nosotros entendamos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino lo que está operando detrás o dentro de las personas y que incentivan con una corriente maléfica, maligna, que lo habla la Biblia, o sea, que operan los hijos de desobediencia, que es la corriente de este mundo
que conforme al príncipe, o sea, de este mundo que se lo nombra ahí, haciendo mención de Satanás. Y entonces es esa corriente que arrastra a las personas inconversas a hacer lo que hacen. Por eso el mundo está así y cada día va en aumento de mal en peor. Entonces Dios nos va a dar experiencias y dones y también nos va a enseñar a usarlo. Pero tenemos que interesarnos y tener curiosidad con las Sagradas Escrituras porque tenemos que escudriñarlo. Bien, aquí tenemos, ya terminamos con esas palabras y vamos a ver un poco de las características del profeta según la Biblia. Debía tener un llamado, número uno, escogido y seleccionado solo por Dios. Estas son las características del profeta según la Biblia. Este es el paso número uno o el punto número uno. Acá tenemos una referencia en primer libro de Corintios 12, del 28 al 29, dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera. Aquí sale solo un pedazo de eso, porque tiene el punto aquí, los tres puntitos como que siguen, ¿no? Entonces, Dios los puso en la iglesia, ¿vieron? La iglesia, digamos, universal de Cristo, que solo Dios conoce a los que son suyos. Están repartidos en todas partes del mundo. Primeramente, apóstoles fueron los primeros, luego los profetas, lo tercero, maestros. Aquí el versículo, vamos a leerlo mejor en la Biblia. Alguien si lo puede buscar, por favor. Primer libro de Corintios 12, 28 y 29. Vamos a verificar. Porque ahí nombra también, como en Efesios. Yo lo puedo leer, amada, 1 Corintios 12, 28. Amén, amén, sí, léalo. Se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran, los que tienen dones de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Paola. Amén. Sí, mis amados, me estaba acordando del versículo de Efesios 4:11, que también nombra casi lo mismo. Pero como este libro es escrito por el mismo autor, Pablo, a través del Espíritu Santo, vemos que hace mención de esto. O sea, hay varias funciones dentro de la iglesia. Maestros, los que hacen milagros. Por eso no tenemos que criticar porque un hermano haga algunos milagros o que Dios lo use en los milagros. ¿Por qué? Porque eso es bíblico y al día de hoy, porque he visto muchas veces que hay hermanos que están criticando mucho a un hermano, entonces a veces nosotros somos muy incrédulos. Si Dios hace señal, quizás porque a Dios la usa a ella en un área, o sea, en esa área de ministrar y ayudar impartiendo de lo que Dios le ha dado de parte de Dios sobre un área que es el área quizá económica en las personas. Dios la puso para profetizar en esa área. Entonces, nosotros somos muy dados a hacer, enseguida a cuestionar, a criticar, pero tenemos que ver que dice que luego los que hacen milagros, milagros de que, milagros que Dios quiere hacer, dice después los que sanan, ¿vieron? No solamente los milagros están en las sanidades, sino que en señales. Bien, entonces dice los que ayudan,
Estos son otros, los que ayudan, es decir, los que les sirven, ya sea los que hacen esto o los que ayudan en las congregaciones, en las iglesias, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces hay muchas diversidades. Entonces Dios los llama a estas personas para hacer este tipo de cosas y son considerados los elegidos, los escogidos, y tiene que tener esta característica un profeta según la Biblia. Bien, vamos al punto número 2. Dice, este llamado no es hereditario, o sea, sanguíneamente no es hereditario. No es que yo me lo paso en la sangre. Muchas veces pasa que el Señor tiene una promesa porque se cumple la promesa. Visitó al bisabuelo, pasa al abuelo, luego al padre y luego al hijo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en su palabra, que hasta la cuarta, tercera y cuarta generación el Señor visita a los que lo bendicen y también a los que lo maldicen. O sea que también las maldiciones son generacionales, pero las bendiciones también son generacionales. Por eso muchas veces se está cosechando lo que quizá un bisabuelo sembró. El bisnieto lo viene a recolectar, pero es porque es así, es sucesivo, si ya sea para el bien o para el mal, porque siempre está la palabra solamente las maldiciones generacionales, sí, pero también hay bendiciones generacionales, que estamos en el propósito. Por ejemplo, una persona que rompe con una maldición generacional, y a partir de su generación la rompe en Cristo, a partir de él, 4 generaciones más, Dios va a prometer que va a visitarlos y va a poner eh, espíritu de convencimiento para que puedan alcanzar salvación en su misericordia. Pero Dios no obliga a nadie, entonces cada quien accede o no accede. Por eso es que Dios también nos dice en la palabra que Él ha puesto 2 caminos delante de nosotros. Nosotros tenemos que escoger el bien o el mal. Entonces, como no es hereditario, nadie por decidirlo o desear serlo puede convertirse en profeta a sí mismo. Solo es si a Dios le place dárnoslo y si también tenemos interés. En el Nuevo Testamento, escrituralmente, no es legal heredar el manto de un profeta. Y este no puede ser dado por una persona a otra, aunque un individuo puede ser el instrumento del Señor para tal cosa. Este llamado es por el Espíritu. Por ejemplo, cuando Elías le sucedió el manto a Eliseo, fue porque fue dado por Dios, porque Elías era un siervo de Dios que tenía mucha conexión con Dios y Eliseo le servía. Entonces Dios escogió a Eliseo como sucesor. Lo mismo pasó con Moisés a Josué. Y fue por gracia, porque el Señor le plació que esa persona reunía los requisitos que él quería utilizar y potencializar, y vio su interés también, porque Eliseo siempre estuvo pegado, se cree que por más de 10 años estuvo pegado a Elías, aprendiendo todo y siguiendo los pasos, porque después vemos a un Eliseo potencializado. De los 9 milagros que Dios le concedió hacer Elías, Eliseo vemos que heredó una doble porción. ¿Por qué digo esto? Porque él lo duplicó a esos milagros, haciendo 18 milagros. Bien, esto es bíblico, está en la palabra de Dios. Vemos una totalidad de 18 milagros que hizo, es decir, una doble porción de lo que Elías tenía. Entonces, punto número 3, no hay modo de que un individuo pueda convertirse en profeta por medio de la carne. ¿Vieron? Vamos a leer Mateo 22, 14. Y casi terminamos esta parte, así vamos al otro material. Seguimos la próxima clase con esto. Leemos este versículo, Mateo 22, 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Vieron?
Señor hace el llamado a muchas personas. Es como cuando pasan las reuniones, nosotros que andamos mucho con mi esposo en las reuniones de evangelística, en las congregaciones, en campañas en las calles, por más que se les haga el llamado muchas veces, le estás planteando, quiere aceptar a Cristo y te dicen que no, pero uno no los puede obligar porque está en ellos, es el libre albedrío que Dios les dio para elegir pasar una eternidad con Él o atenerse a las consecuencias del infierno, porque Dios lo ha determinado así, nosotros somos su creación. Entonces es así, el Señor llama a muchos, pero pocos son los escogidos, pocos son los que van a obtener esa salvación. Así que este archivo lo vamos a dejar para la próxima. Vamos a seguir estudiando esto de los profetas. Este material está muy bueno. Ya casi que se los envío para que lo tengan. Bien, en la clase que subí el otro día, estábamos hablando sobre esto de que del lo que empezamos a ver sobre el octavo reino, por qué se dice de un octavo reino. En el lado de la escatología, en el Apocalipsis, que está relacionado con perdón, con Daniel, con el libro de Daniel. Entonces estábamos hablando sobre cómo el Imperio Romano, que es el cuarto imperio que menciona el libro de Daniel, cómo este imperio no se ha desaparecido totalmente, porque hoy claramente vemos que hay una religión que abarca gran parte de muchos países, que se lidera en Roma, como ya todos sabemos, donde hay un papa hace tiempo atrás, o sea, hace siglos atrás, se logró como separar en parte de lo político. Roma también se hizo como un país pequeño que se llama como Ciudad Vaticano. Es autónoma, se considera país también. Entonces se separó, digamos, en parte con lo que el gobierno, como antes solamente se lideraba con a mano de la religión y el estado político y militar, pero a su vez, a su tiempo se disolvió y ahora hoy vemos una Roma que está solamente operando más que nada en el lado religioso, exceptuando ahí mismo en esa ciudad Vaticana, que tiene su propia como policía y todo eso. Pero ya no a nivel mundial. Hace siglos atrás los gobiernos tenían que pedir siempre permiso al Vaticano, a Roma, para poder entablar sus relaciones, sus hasta casamientos. Nadie se casaba si Roma no lo habilitaba en casarse. Esto era en la Edad Media. Pero esto fue cambiando con el paso de los tiempos. Ya los países pasaron a ser otras las potencias mundiales. Pero ¿qué pasa? De Roma salen varios países. O sea, son como los países que hoy vemos, países europeos, países de este lado como el lado, sí, occidental, lado también de América. La mayoría son países que salen del desarme que dio este último imperio. O sea que podemos ver que del todo no ha desaparecido Roma, sí cumpliéndose la palabra de Dios. Entonces quedamos por aquí en la clase pasada, que los turcos otomanos conquistaron a los bizantinos en la batalla de Constantinopla. Hablábamos que Roma se dividió en dos, con Roma occidental y Constantinopla, una ciudad que hizo Constantino en lo que es hoy Estambul, Turquía. Y entonces luego el Islam fue
en la Edad Media fue agarrando más auge y fue conquistando más países. Ustedes quizás conocen algunas novelas que hicieron de aquellos tiempos. Por ejemplo, yo recuerdo hace tiempo atrás cuando vivía en Argentina, mi mamá veía una novela que era sobre el sultán Soleimán, algo así. No sé si en sus países lo han llegado a dar por la tele o por algo. Bueno, cuestión de que estos eran turcos otomanos y fueron los que conquistaron también a los bizantinos en la batalla de Constantinopla en 1299 y se apoderaron de la mayor iglesia cristiana del imperio y la transformaron en una mezquita. Entonces ellos fueron como ganando más terreno y fueron poniendo, sacando, persiguiendo a los cristianos y poniendo mezquitas. Entonces el cristianismo se como que se corrió un poco y se fue más para el lado de Europa y en algunos países de África, pero en el Medio Oriente en su mayoría no hay tanto cristianismo. Por ahí puede que llegue a haber catolicismo un poco, pero con mucha dificultad, porque también son perseguidos ellos. Los turcos expandieron su influencia y dominio a través del norte de África, el Oriente Medio, Turquía y el sur de Rusia. ¿Vieron? Influencias en el norte de África, en el Medio Oriente, Turquía y el sur de Rusia. En un tiempo, el Imperio Otomano fue tan grande como el antiguo Imperio Romano. O sea, hubo un tiempo en la Edad Media donde el Imperio Otomano era bien grande, bien amplio, abarcaba muchos lugares. ¿Por qué tenemos que aprender? Usted se preguntará aquí, ¿por qué tengo que saber todas estas cosas? ¿O por qué me importa de saber si el Imperio Otomano, del Islam y todo eso? Es porque los países que aparecen o las últimas potencias, las 10 potencias mundiales que van a aparecer en los últimos tiempos, los escatólogos de los tiempos solamente tenían pisado las 10 potencias en la región occidental o europea, pero no se habían percatado de que ya el Imperio Romano en la Edad Media se había dividido y o sea, tenía gran porciones donde ya se había instaurado el Islam. Entonces, no solamente podemos marcar que las últimas 10 potencias vayan a ser europeas, puede que tenga un pie en el lado del Medio Oriente y puede que tenga un pie en el lado europeo occidental. Entonces, por eso es que tenemos que saber que Roma, cuando se dividió, se quedó en dos, o sea, se fueron para el lado de Europa con Roma occidental y con Constantinopla para el lado oriental. Entonces, los orientales agarraron más el Islam como religión oficial y Europa se quedó más por el lado del cristianismo y el catolicismo. Entonces, hoy día todo esto en el mundo está cambiando, hermanos. Estamos viendo con las muchas guerras en Siria, en Afganistán, en Pakistán, en todos estos países que están en el Medio Oriente, como Irak, Irán, Líbano, hay gente que practica el Islam y se empezaron a ir para Europa, a migrar. ¿Por qué? Porque están cerca. El mar que los une es muy cerca. Por ejemplo, Marruecos es un país que practica mayoritariamente el Islam, pero está muy cerca de España y Portugal, porque están en un estrecho que los separa, el mar, conocido como la península ibérica. La península ibérica, que fue lo que el otro día se quedaron sin luz, eso está muy cerca a Marruecos. Entonces muchas personas empezaron a emigrar para allá, para Europa. Y a través de Turquía y a través de otros países que están del otro lado, y se empezaron a ir para Alemania, para Polonia, para España, para Francia, para Italia, para todos los países estos como Reino Unido, Inglaterra,
El Reino Unido tiene un conjunto de países como Países Bajos o Holanda, que también se le conoce. Entonces, todos estos países se han visto con muchos inmigrantes de la región del Islam, a tal punto que hace como 20 años atrás había un índice bajo del Islam en Europa, pero hoy día se está viendo un índice altísimo, tanto así que muchas personas que practican el Islam hasta están gobernando ciudades, o sea, son gente preparada, culta, que ha reunido los requisitos y ha sido elegido como alcalde, como digamos, como gobernador. Entonces vemos cómo el Islam está invadiendo Europa de a poquito. Entonces, hermanos, los turcos expandieron su influencia y dominio a través del norte de África, el Medio Oriente, Turquía y el sur de Rusia. En un tiempo, el Imperio Otomano fue tan grande como el antiguo Imperio Romano. Desde 1299 a 1923, el mundo, especialmente Oriente Medio, el norte de África y el sudeste de Europa, lidió con los turcos, o sea, los turcos otomanos, porque no fue hasta el 1917, más o menos, al 1923, que ya Gran Bretaña fue que terminó con eso, y más en las zonas esas lo disolvió a ese imperio eh, turco-otomano. Bien, entonces dice así: inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, los turcos invadieron Armenia, matando a al menos 1,5 millones de armenios, muchos de los cuales eran cristianos. Vieron, Armenia está pegadita a Irán, a casi de Siria también y de Irak. Entonces están muy cerca ahí. Entonces los turcos otomanos invadieron en esos años y mataron a muchos armenios que eran cristianos. En 1917, el control del Imperio Otomano comenzó a debilitarse, como se evidenció cuando el comandante británico, el general Allenby, conquistó Palestina en 1917. Eso era lo que les decía recién. Ya para el 1917, ya el Gran Bretaña conquistó el lado del Palestina y sacó a muchos árabes y sacó a muchos turcos otomanos y terminó con debilitar ese imperio que se había fortalecido. Con el tiempo, los estadounidenses, franceses, británicos se convirtieron en los actores principales al dominar la política y la economía del norte de África y gran parte del Medio Oriente. El descubrimiento de petróleo en Persia en 1908 fue el comienzo de la influencia occidental. Occidente necesitaba el petróleo y las naciones árabes de Medio Oriente el dinero para llegar a ser algo más que una tribu de nómadas que vivían en el desierto. Ahí fue que empezó el furor en Medio Oriente, por ejemplo, la mayoría conoce Dubái, es una de las ciudades más ricas del mundo. Si vas a la historia, era pura arena en el desierto, pero hoy tienen una mega ciudad en el medio del desierto y con lujos, pero fue porque encontraron petróleo y encontraron que Occidente necesitaba ese petróleo y ellos necesitaban ese dinero. Entonces comenzaron los jeques árabes a sumar dinero, y para ellos empezaron a enriquecerse y construyeron grandes ciudades ahí en medio del desierto de Arabia y demás países. Entonces la prosperidad estaba oculta en el líquido de oro negro
del desierto y las compañías petroleras occidentales cavaron en la arena de las dunas, transformando el petróleo en un flujo de efectivo. ¿Vieron? Eran dunas en el desierto. Los estados del Golfo se hicieron amigos de Occidente por brindarles la tecnología que necesitaban para generar incalculable riqueza. La riqueza petrolera vinculó a los estados islámicos del Golfo del Oriente con las naciones del Occidente y las relaciones se concentraron en la prosperidad y el crecimiento. ¿Vieron? Por eso es que hoy día se estaba en guerra los Estados Unidos. Creo que en la clase 4 o en la clase 5 les expliqué un poco de eso, que por qué Estados Unidos estaba bombardeando a los del grupo terrorista, los hutíes en el Yemen, porque ellos querían, ¿cómo se le dice? Querían entorpecer a los que estaban pasando ese petróleo que sale de ahí del Golfo Pérsico por el estrecho de Hormuz y da la vuelta por Yemen y sale por el mar Rojo, atraviesa el canal de Suez y sale por el Mediterráneo y ahí va a Europa y a los demás continentes. Entonces, todo esto los hutíes estaban tratando de asaltar, de que se arme el caos para Occidente. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos e Israel? Empezaron a bombardearlos porque ellos estaban dele bomba y dele bomba ¿por qué? Porque están unidos con bajo la yihad islámica, que son todos estos grupos terroristas que encontramos en varios lugares, como los de Hezbollah, Hamas, los talibanes, los hutíes, y por ejemplo el Estado Islámico, como se conoció como ISIS. Entonces, todos estos grupos terroristas tienen una misma misión y es acabar con Israel y con Estados Unidos y con los aliados de ellos. Entonces, siempre quieren armar el caos, el desorden, porque ellos tienen esa ideología inculcada desde pequeños. Entonces, por eso es que Estados Unidos desde hace ya muchos años viene consumiendo todo ese petróleo que sacan de Arabia y quiere seguir teniendo ese flujo comercial. Entonces se ve en la obligación de atacar a estos grupos que quieren la destrucción, que quieren el caos y el desorden y realmente el desorden económico mundial. ¿Por qué? Porque a todos nos afecta. Si sube el petróleo, lamentablemente hoy día suben todas las cosas en el mundo. Entonces, sin embargo, los cielos despejados se oscurecieron en forma alarmante en 1948, cuando Gran Bretaña y Estados Unidos participaron de la reconstrucción de la nación de Israel y les devolvieron a los judíos una Palestina dividida. Eso lo vimos en las primeras clases, ¿vieron? Entonces, desde la desaparición del Imperio Otomano, los ojos islámicos exploran el horizonte mundial buscando un esperado jinete blanco, jinete del caballo blanco, que unirá a los musulmanes bajo un nuevo califa islámico. ¿Vieron? Esa es la ideología que ellos tienen inculcada de hace siglos. ¿Por qué? Porque con su religión, eh, después de Mahoma, se dividieron en chiitas y en sunis, los de la religión del Islam. Entonces los chiitas se rigen más por los imán o imanes en español, que eran personas que hasta los consideran superiores a los profetas. Y llegó hasta el número 11 y el 12 desapareció misteriosamente de esas dinastías. Entonces, los que creen la ideología chiita creen que ese hombre que era imán el 12º, el número 12,
creen que desapareció misteriosamente porque Alá se los llevó, entre comillas, y que ese va a ser el que va a gobernar el mundo en los tiempos postreros y va a aparecer, pero está escondido actualmente. Si ustedes buscan, es como le estoy diciendo, que así esa ideología de los chiitas. Y los sunni creen en los imanes, pero no los consideran tan superiores como, como más que los profetas. Y creen que no se trata de ese doceavo que va a parecer que sea el Mesías que va a poner el orden mundial como el califa. Entonces el mundo del Islam también se ve en parte dividido, pero como el Imperio Otomano comenzó en 1299 y continuó hasta 1923, 624 años aproximadamente, no es probable que este sea el séptimo imperio profético que durará solo un breve tiempo, como se le mostró a Juan. Entonces vemos que los musulmanes tienen esta ideología inculcada de que va a aparecer un, un gobierno o un príncipe mundial y que va a poner a todos bajo el Islam y que va a matar a todos los cristianos, todos los infieles, como le dicen ellos, y que va a aparecer así milagrosamente y ellos van a seguir a ese hombre. Entonces, lo que veíamos en la clase pasada era eso, que tampoco analizándolo a la luz de la historia también, lo que dice la palabra de Dios, el imperio turco otomano no pudo haber sido el que dure un breve tiempo. Sabemos que Roma se dividió en Oriente y en Occidente, con Roma liderando Occidente y Turquía al Oriente. No obstante, los 10 reyes son líderes del futuro y no del pasado. Esto podemos verlo. Son 10 reyes líderes del futuro y no del pasado. Vimos la clase pasada que no pudieron haber sido las 10 tribus bárbaras, tampoco este imperio que se levantó, pero era de la descendencia del Imperio Romano y se dividió y que duró un par de tiempo, pero se disolvió. No puede tratarse de este imperio que va a durar solamente un breve tiempo o esta coalición de naciones. Observemos que aunque Roma imperial colapsó, la Iglesia romana unió la Iglesia con el Estado y mantuvo el dominio espiritual y político en todas las zonas de Europa por gran parte del tiempo. Luego los políticos de muchos países en la actualidad fueron separando al Estado de la Iglesia. Entonces ya cada quien en su lugar. Pero antes estaba todo unido, la Iglesia con el Estado, pero la Iglesia no la Iglesia cristiana de Cristo, sino la Iglesia católica, o sea, la Iglesia católica. Bien, vamos a continuar, hermano. Le voy a compartir de nuevo el archivo. Amén, hermanos. Bueno. Como seguíamos, la Roma imperial colapsó, pero la Iglesia romana unió la Iglesia con el Estado y mantuvo su dominio espiritual y político en muchas zonas de Europa por mucho tiempo. El Imperio bizantino gobernó desde el Oriente y continuó su dominio durante más de 1000 años. Entonces se forjó el Sacro Imperio Romano así de una u otra manera. Una forma de gobierno y sistema romano han continuado a lo largo de la historia desde la época de Cristo. Hubieron entonces bastantes, digamos, fragmentos de lo que era el Imperio Romano y actualmente poseen muchos países de Europa y del Medio Oriente, son fragmentos del antiguo Imperio Romano. Por eso no podemos descartar o decir, no, pero si el Imperio Romano ya cayó y no tenemos nada que ver, sino que muchos países que hoy conocemos tienen eso, o sea, tienen esa estructura que usaba Roma en la antigüedad. El Sacro Imperio Romano
también, o sea, fue formado luego de en lo que era el Imperio Romano Occidental. Se formó después. Luego también pasó a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo conocemos en la historia como eso, pero duraron poco tiempo. O sea, fue porque fue invadido por tribus germánicas también. Creo que la mejor opción para el Séptimo Imperio que se forma en los últimos días antes del surgimiento del Anticristo se vincula con la Unión Europea. ¿Vieron? Ya que muchas de las naciones de la actual Unión Europea fueron parte del Imperio Romano. Por primera vez desde que se dividió el Imperio Romano bajo Constantino, Europa se ha unido bajo un estandarte con una moneda y una frontera libre. La Unión Europea está fuertemente influenciada por Occidente y con el tiempo será invadida por las fuerzas del Oriente. ¿Cómo sabemos esto? Que pronto será invadida con la fuerza del Oriente y vemos cómo el Islam, les contaba, está cobrando más auge en Europa y Europa se le está viendo como un continente viejo porque las personas ya no quieren tener hijos, están preocupados más por hacer dinero, por estudiar mucho, pero no quieren reproducirse. Entonces, los musulmanes que van, ellos no usan ningún tipo de anticonceptivo, entonces ellos van a Europa y la pueblan, ¿no? O sea, la llenan, porque hay un índice hoy actualmente de que los musulmanes en Europa y en varias partes del mundo tienen un promedio entre 6 y 10 hijos, mínimo, la mayoría. Por eso mismo, porque ellos no se planifican, ellos tienen nomás así hijos a la antigüita, ¿no? Entonces, vemos el surgimiento de un octavo imperio a las puertas. Hoy actualmente, si la Roma imperial fue el sexto imperio que conocimos, que estaba en los tiempos de Cristo, este séptimo imperio que va a ser el de 10, la coalición de 10 naciones, surge de las raíces del imperio romano. Las raíces del imperio romano. Va a ser que está representado en la estatua que vio el rey Nabucodonosor en sueños y que Daniel lo interpretó como los 10 dedos que veían parte mezclado de barro y en parte mezclado de hierro. ¿Recuerdan? En el capítulo 2, ahí está ese sueño. Pero también en la bestia que ve Daniel en el capítulo 7 y parte también del capítulo 8, está relacionado con lo que dice la Biblia sobre la bestia que vio Juan. ¿Por qué? Porque ambos vieron una bestia que tenía 10 cuernos y los cuernos en la Biblia representan poder, fuerza y poder digamos, de los pueblos, ¿no? Entonces estos 10 cuernos que vieron ambos y los 10 dedos de la estatua de Reina Nabucodonosor equivalen a esta misma coalición de 10 potencias mundiales que desde ella va a salir el anticristo y va a ser el octavo, que es lo que vamos a leer ahora. Por eso es que vemos el octavo imperio. El octavo imperio es el del anticristo, porque muchas veces se ha confundido. De hecho, cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo creía que un séptimo imperio era el del anticristo, pero leyendo la Biblia, la misma palabra dice, y el octavo saldrá de ahí, que es el reinado final de este hombre que va a gobernar por poco tiempo, por más o menos por 3 años y medio, 42 meses que le fue dada potestad de parte de Dios para gobernar el último tiempo de la humanidad en esta tierra. Entonces, siguiendo al séptimo imperio que regirá por breve tiempo, el octavo y final imperio profético emergerá durante el último tiempo llamado la Gran Tribulación. Entonces, este octavo imperio va a surgir en el momento cuando ya esté el mundo en la Gran Tribulación. Esto lo podemos ver en Mateo 24, 21.
Este octavo y último imperio estará formado por una coalición de 10 reyes que entregarán su autoridad a un hombre identificado por los eruditos como el anticristo. Si quieren anotarlo ahí, pongan el séptimo imperio, pongan 10 reyes y el octavo pongan abajo el anticristo o la bestia. Entonces, estos 10 reyes de los cuales va a salir el anticristo, le van a entregar el poder y la autoridad al anticristo, al octavo, para que tengamos un pantallazo más claro. Esta coalición del octavo reino dominará los asuntos mundiales por 42 meses, como predijo Daniel, y serán entregados en su mano, Daniel 7:25. Serán entregados en su mano hasta tiempo, un año, esto significa un año. Luego, tiempos en plural significa 2 años y medio tiempo equivalente a 6 meses. Un total de 3 años y medio. Recuerden que el anticristo es la antítesis de Cristo, o sea, es un imitador de todo el ministerio de Cristo. Se cree que el ministerio de Cristo duró 3 años y medio aquí. El anticristo va a durar más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque es una antítesis. El enemigo siempre ha querido copiar todo lo de Dios, entonces hasta eso mismo lo ha copiado, lo va a copiar. Gloria al Señor. Eso lo vemos entonces en Daniel 7:25, para que se anoten los versículos. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea, las dos manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, ahí nuevamente nos dice, por tiempo singular, tiempos, plural, 2 años, y la mitad de un tiempo serían 6 meses. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Muchos escatólogos afirman que esto que dice cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, es que tiene que ver con el retorno de Israel a su tierra. Pero ya vemos que pasó 77 años de que Israel ha vuelto a ser nación. Entonces estamos más cerca por eso también sabemos que estamos cerca del cumplimiento de estas cosas. Como dice, todas estas cosas serán cumplidas. Está establecido que estos 42 meses finales ocurran al final de un marco de tiempo de 7 años, identificado como la gran tribulación. Mateo 24:21. También en la Biblia se lo conoce como la semana 70, como la angustia de Jacob, lo tenemos en Jeremías 30. Aquel que quiera anotárselo, este periodo también se conoce como la angustia de Jacob y está en Jeremías 30. La próxima clase les voy a marcar todo lo que dice la Biblia acerca de la tribulación, se lo voy a poner así, ustedes le capturan la pantalla o lo escriben para que vean en todos los lugares donde aparece este periodo de gran persecución como nunca. Mira que el Señor Jesús lo dijo, lo describió así, el cual nunca hubo desde la fundación del mundo. Va a ser tan terrible este periodo y que la gente hoy día está ciega, está ignorando, está de indiferente a lo que ya la Biblia nos decía, viendo todo el avance tecnológico, viendo el cumplimiento de la escritura, de que Israel volvió a ser nación, de que la tecnología está avanzando en un nivel rápido, en un nivel que ya vemos que con esa tecnología es la que va a utilizar el anticristo para perseguir a todo aquel que no quiera aceptar su marca, porque vemos que ya hasta te pueden localizar desde los aires
con un medidor como de temperatura corporal. El otro día veía una noticia donde encontraron a un niño en un bosque con esos aparatos y se veía la figura desde arriba, donde había calor corporal, y ahí bajaron, estaba el niño que se había desaparecido de 2 años y estaba en una zanja, él en pañales, todo con frío, quería dormirse. Y ahí lo encontraron, gracias a Dios, pero usaron esa tecnología. Imagínense cómo va a ser el tiempo del anticristo. Va a ser una tecnología que te van a ver a través de las paredes, como lo está pasando hoy día, y se ve también en las series que hace Netflix, que hace muchas películas también de Hollywood, que vemos una tecnología avanzada y ya no es que sea imposible o que sea algo que solamente las películas lo decían. Ya estamos viendo que se está hablando de cosas reales que está logrando la tecnología, por supuesto, porque Dios lo está permitiendo. Entonces, incluirá un tiempo de aflicción para Israel como la nación jamás ha experimentado, y para el mundo, o sea, para el mundo completo. Daniel 12:1. Al examinar cuidadosamente todos los detalles que se dan en la Biblia y los comentarios de los padres primitivos de la iglesia, referentes al surgimiento del anticristo y el reinado de la bestia, y al compararlos con ciertas expectativas apocalípticas islámicas, sobre su último esperado, es obvio que la descripción bíblica de este último dictador es similar a una manera atemorizante al hombre islámico esperado que los musulmanes creen que surgirá al fin de los días, identificados eh, por los musulmanes como el Mahdi. Ese es el 12º imán Mahdi, que esperan los musulmanes. Según las tradiciones y creencias islámicas transmitidas referentes a este líder futuro, este hombre unirá al Islam bajo un imperio, lo cual es un paralelo a las profecías sobre el anticristo mencionado en la Biblia. Ya ahora estamos viendo que hay más paralelismo en cuanto a lo que nos dice la palabra y en cuanto a lo que creen esta falsa religión del Islam, que surgió mucho después de Cristo. Entonces vemos cómo el enemigo se encargó de eh, tratar de distorsionar la palabra de Dios, mezclando, y vemos actualmente cómo están esperando los musulmanes este hombre que gobierne el mundo, que se instaure el califa, como le dicen ellos, que es como el supremo de ellos, un califa mundial, que sea el imán Mahdi, para ellos poder dominar el mundo. Entonces vemos cómo está relacionado esto y vemos que ya no es casualidad lo que decía la Biblia. A continuación examinaremos detenidamente la coalición de este octavo reino y su líder profético. Hay similitudes entre la profecía bíblica y las tradiciones islámicas que son interesantes de explorar. Reconocer estas similitudes y estudiar lo que significan para nosotros hoy puede ayudar a revelar la verdad de lo que viene en el futuro para nuestro mundo. ¿Vieron? Reconocer estas similitudes y estudiar lo que significan para nosotros hoy puede ayudarnos a revelar toda la verdad que viene en el futuro. Son cosas que se han ido descubriendo ahora en estos últimos tiempos. Hace quizá 30 años atrás no nos hubiésemos podido dar cuenta de toda esta invasión islámica que venía hacia el mundo y está viniendo. Entonces, esto está relacionado. Entonces, aquí tenemos la conexión islámica con el anticristo. Hace unos días atrás me preguntaban por cuál era la conexión islámica
en un comentario en un video. ¿Por qué se dice eso de que el anticristo puede llegar a ser islámico? Bien, una de las respuestas más sencillas sobre por qué puede llegar a ser de esa religión es porque recuerden que los judíos tienen que recibir un tratado, o sea, un pacto, que lo nombra en Daniel y también lo nombra el Señor Jesucristo cuando dice que va a ser abominación desoladora, aseverando así de que va a romper un pacto. Entonces, hoy día los enemigos más acérrimos de Israel, ¿quiénes son? Los del grupo islámico. Entonces, tiene que surgir una persona que le vaya a proponer un trato, o sea, un pacto, el cual lo firmen por 7 años, pero estos lo van a romper a mitad de tiempo, o sea, a mitad de esos 7 años. Entonces coincide con esta última semana la abominación desoladora en el tercer templo y coincide con esto, con la semana 70, con la angustia de Jacob que menciona la Biblia y lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, que iba a haber una tribulación la cual nunca hubo para todos, o sea, para la nación de Israel, de persecución y para todo el mundo, porque por eso habló de guerras y rumores de guerra y también habló sobre que se iban a levantar falsos cristos y todo lo demás. Entonces Juan vio también, vio la bestia, cómo surgía y cómo iba acompañado de otra bestia, que es la segunda que aparece en el libro del Apocalipsis, como el falso profeta, o sea, va a tener una parte religiosa este hombre eh, que va a ser religioso y va a utilizar poderes satánicos a su favor, permitido por Dios, para poder gobernar y ser más creíble a las masas de gentes en el mundo. Y veamos lo que dice aquí Daniel 2, 41 y 42. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como lo viste, hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Pero ahí vemos alianzas de dos materiales que humanamente no serían posible unir. Pero en la estatua Dios lo puso gráficamente así, en el sueño que le mostró a Nabucodonosor, para que nosotros veamos cómo es una alianza, algo que no se puede mezclar, pero ellos lo van a hacer a través de alianzas solamente o tratados para mantener una relación por un breve tiempo. También vemos aquí en Daniel 7:8. Y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estos cuernos que veía Daniel eran los 10. Y dice que aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea que el anticristo va a ser una persona que va a aparecer como el más inofensivo de los 10, pero va a ser el que va a dominar a esos otros 10 o otros 9. Y dice, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
Esto que dice aquí, una boca que hablaba grandes cosas, simboliza que blasfema contra Dios y su santa palabra, dice barbaridades, o sea, incoherencias también, pero que a la gente le gusta escuchar prácticamente, la gente del mundo, ¿no? Que le gusta escuchar esas cosas. Daniel fue el primer profeta mayor del Antiguo Testamento de hecho, develar detalles del imperio final que se levantará en el tiempo del fin. Esta revelación del reino de la bestia se revela en varios sueños proféticos y visiones importantes registrados en el libro de Daniel. Este profeta hebreo estaba viviendo en Babilonia en el momento en el que el primer sueño le fue revelado a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los tres sueños, visiones principales son, ahí esto lo pueden ustedes anotar, el número 1 fue en Daniel 2, el número 2 fue en Daniel 7 y el número 3 fue en Daniel 8. Estas visiones sobre el anticristo que él pudo ver, o sea, el último gobierno mundial que pudo ver Daniel. Pueden anotárselo ahí. Bien. Cualquier cosa le sacan captura o después ven la repetición más tranquilos. Vamos a ver. Entonces, primero examinemos cuidadosamente el relato del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2. Durante la noche, el rey babilonio vio una imagen grande de un hombre que consistía en varios grados de metal, comenzando con oro en la cabeza y concluyendo con una mezcla de hierro y barro cocido con 10 dedos en los pies. Esto lo vemos en Daniel 2, del 31 al 35. Voy a mostrarles una imagen sobre cómo es la estatua, para que se den una idea. Vemos aquí que esto fue lo que vio Nabucodonosor en el sueño y que quedó perplejo con la visión. En la cabeza de oro, los brazos y pecho de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro. Pero la última porción aquí abajo es una mezcla entre hierro y barro, ¿no? Entonces podemos deducir que va a ser una mezcla, porque también vemos que dice hierro y barro. Muchos han querido deducir en que no, que el hierro simboliza las computadoras tecnológicas y el barro simboliza al ser humano. Pero esto sería una especulación, una hipótesis un poco sacada de contexto, porque el reinado último del anticristo va a ser un reinado de un hombre de carne y hueso, como nos muestra la palabra de Dios, pero que va a ser invadido, o sea, va a ser poseído por la bestia que sube del abismo. Entonces no puede ser una máquina, no puede ser una computadora que sea arrojada luego al lago de fuego, como lo menciona la Biblia. Lo más posible o lo más que pueda llegar a ser es que el hierro represente al Islam porque es una religión pero bien radical, donde practican muchas cosas que son deshumanas, que son despiadadas, tanto para ellos mismos y cómo pisotean a la mujer, no tiene ningún valor la mujer, practican muchas cosas malas con la gente que no es del Islam, que es cristiana o que es judía o cualquier otro que no tenga su religión. Por ejemplo, lo vimos en la invasión que tuvo Israel en el 7 de octubre del 2023, cuando y Hamás, o sea, el ejército ese radical de Hamás invadió y
degollaron, le cortaron la cabeza a los ancianos, a las embarazadas les abrieron el vientre, le sacaron los niños, se los dejaron ahí afuera, murieron los dos, ambos, con el cordón umbilical pegado. ¿Qué no hicieron? Algunos hasta le cortaron las manos y los pies, lo dejaron ahí moribundo.